Hoy muchos hombres y mujeres se acercan a las prácticas para el cultivo de la energía sexual y la transmutación sexual. Personas que las han conocido a través de la ley de atracción, la corriente del NoFap, o explorando la manera de obtener un placer sexual más intenso. ¿Es la retención seminal una práctica espiritual? Lo son todas esas técnicas para aumentar el placer sexual, para tener orgasmos múltiples o orgasmos de todo el cuerpo. Lo son realmente todos esos refinados masajes eróticos. ¿Están todas esas personas realizando prácticas espirituales sin saberlo o sin proponérselo? Hemos de entender que la fuente de todo este conocimiento sobre el cultivo de la energía sexual está ligada a tradiciones espirituales milenarias, de las cuales las más destacadas son la tántrica y la taoísta. Muchas de las personas que tratan de aplicar estos conceptos en el presente lo hacen de una manera descontextualizada de la total magnitud de sus implicaciones, por lo que su verdadero significado pasa inadvertido y ha quedado olvidado. Se enfocan en las técnicas físicas, en aspectos muy superficiales del placer y la satisfacción que pueden ofrecernos, o exclusivamente en la consecución de objetivos materiales. Si bien son posibles así ciertos avances, de esa manera su alcance siempre será limitado. Para los antiguos practicantes tántricos y taoístas, el cultivo de la energía sexual era un medio, un camino, para el despertar espiritual. Incluso, como sabemos, el celibato, practicado en otras corrientes espirituales, está basado en los mismos principios. Puedes pensar que simplemente tú no estás interesado en esa parte espiritual de la historia. Puedes creer que es solo un componente supersticioso, añadido por culturas previas al florecimiento del pensamiento racional. Permíteme sugerirte una definición alternativa para el concepto de despertar espiritual. Te sugiero que por un momento pienses en ello como la experiencia de la realidad última, el conocimiento de la verdad, con mayúsculas, es decir, exactamente el mismo objetivo que persigue nuestra ciencia occidental. Las tradiciones antiguas nos ofrecen unas pautas, un camino que recorrer. Si vas a comenzar a recorrer ese camino, te sugiero que no te demores en limpiar de tu mente cualquier expectativa. De otra manera, puede que estés cerrando los ojos a lo que se encuentra delante de ti, solo porque no lo habías concebido antes. Ten en cuenta que si una experiencia es realmente nueva, nunca podremos tener conceptos previos en los que hacerla encajar. Para quienes hemos crecido en una cultura científica y atea, la imagen de la espiritualidad de la que partimos no es más que un cliché estereotipado, es una amalgama de unos pocos rasgos de ella, simplificados en la forma en que se perciben desde fuera y replicados hasta desgastarse y perder todo significado. No es muy diferente, por otro lado, para quien parte de una cultura religiosa dogmática. Sin embargo, la esencia del Tantra y de la alquimia taoísta no puede transmitirse a través de palabras o conceptos. Todo el que ha alcanzado cierto nivel en ese conocimiento lo sabe. Por lo tanto, solo pueden señalarnos ese camino a recorrer, de la manera en que ha sido útil para ellos, de la manera en que les ha proporcionado la experiencia que les ha llevado hasta ese conocimiento. No es de extrañar, por lo tanto, que para quien no ha vivido esa experiencia, toda posible formulación en palabras se presente ilógica e insustancial. Quienes formularon esas palabras no esperaban que fueran comprendidas por sí mismas,
a través de su mera lectura. No es de extrañar tampoco que esas palabras y prácticas hayan dado lugar al cliché, dado que no es posible expresar con propiedad algo que no se comprende. No es de extrañar que quien parte de ese cliché como expectativa no encuentre lo que busca, ya que lo que nos espera no se le parece en nada. Estas son palabras de Osho, en el libro de los secretos, su comentario al Vijnana Bhairava Tantra, uno de los textos más significativos del Tantra ancestral tradicional. El mundo del Vijnana Bhairava Tantra no es intelectual, no es filosófico. La palabra Tantra significa técnica, el método, el camino. No se ocupa de problemas e indagaciones intelectuales, no de qué es la verdad, sino de cómo se puede alcanzar la verdad. El Tantra es ciencia, el Tantra no es filosofía. Comprender la filosofía es fácil, porque solo se requiere de tu intelecto. Si puedes comprender el lenguaje, si puedes comprender el concepto, puedes comprender la filosofía. No necesitas cambiar, no requieres ninguna transformación. Tal como eres, puedes comprender la filosofía, pero no el Tantra. Necesitarás un cambio, más bien una mutación. A no ser que tú seas diferente, el Tantra no se puede comprender, porque el Tantra no es una propuesta intelectual, es una experiencia. La filosofía se ocupa de la mente. Tu cabeza es suficiente. No se requiere tu totalidad. El Tantra te necesita en tu totalidad. Es un desafío más profundo. Tendrás que estar en él íntegramente, no es fragmentario. En realidad, cualquier pregunta puede ser abordada de dos maneras: filosóficamente o totalmente, intelectualmente o existencialmente. Por ejemplo, si alguien pregunta ¿qué es el amor?, lo puedes abordar intelectualmente, puedes debatir, puedes proponer teorías, puedes argumentar a favor de una hipótesis determinada, puedes crear un sistema, una doctrina, y puede que no hayas conocido en absoluto el amor. Todas las preguntas que hace Devi, Shiva no las va a responder en absoluto, y sin embargo las responde, y en verdad solo él las ha respondido y nadie más, pero en un plano diferente. Él no va a responder, en cambio dará una técnica, y si Devi experimenta esta técnica, sabrá. Para el Tantra, hacer es saber, y no hay otro saber. Se pueden dar respuestas, todas son mentira. Todas las filosofías son mentira. Muchos de los objetivos que perseguimos al inicio acaban perdiendo su significado cuando horizontes más amplios se nos abren. Te propongo otro ejercicio de imaginación. ¿Y si esas personas, llamadas espirituales, no es que buscaran otra cosa por la que tú no estuvieras interesado? ¿Y si simplemente ellos sabían que hay más allá? ¿Y si simplemente ellos conocían más en profundidad aquello que tú siempre habías buscado y por lo tanto manejan un concepto de ello que tú entonces ni siquiera podías reconocer? Sean las razones que sean las que te han motivado para comenzar en la práctica del cultivo de tu energía sexual, reitero mi sugerencia: deshazte de toda expectativa. Y añado una sugerencia más: parte de cualquier cosa que anheles o desees, de aquello que te haga vibrar más intensamente, sea lo que sea, por alejado que se te presente de lo que ahora entiendas por espiritualidad. Eso es lo más parecido que conoces a la experiencia de la realidad última,
de la verdad suprema, nunca puedes estar en un error. Como ves, no voy a dar una respuesta a la pregunta inicial al respecto de si estas prácticas sexuales son o no espirituales. Las respuestas que encuentres en este camino, así como las nuevas preguntas que emerjan para ti, serás libre de llamarlas espirituales o nombrarlas con cualquier otra palabra que decidas. Te diré que para mí no es posible hablar de nada en absoluto sin hacerlo desde este nuevo plano que se ha abierto para mí a través del pequeño tramo del camino que he recorrido a día de hoy. Y lo cierto es que si uso la palabra espiritual en referencia a ese plano, es solo por convención, ya que, si te soy sincero, esa palabra ha dejado de tener verdadero significado para mí. A medida que uno se adentra en el conocimiento de la realidad, más y más fronteras entre conceptos se disuelven. Así me ha ocurrido, por ejemplo, con las diferencias entre el ascetismo y la búsqueda de gratificación, o el amor y el deseo, o la verdad y la felicidad, el bien y el mal. Esa realidad con mayúsculas que se va revelando no puede ser contenida en el plano en el que se desenvuelven las palabras. Así que uno se vuelve libre de toda necesidad de someterse a su lógica, sin ningún temor, porque percibe una coherencia muy superior, más allá de ellas. Si eres nuevo en este camino, solo puedo decirte que la magia que encontrarás a medida que lo recorres supera el alcance de tu imaginación. Lo hace una y otra vez, con cada nuevo paso que das. Bienvenido a mi canal de YouTube si también eres nuevo aquí. Decirte en ese caso que en este canal comparto mi experiencia de esa magia para sugerirte cómo puedes percibirla tú también. Lo hago a través de mis propias palabras, en vídeos como este y meditaciones guiadas. También a través de las palabras de autores que considero que contienen conocimiento verdadero, porque resuena con mi propia experiencia. Y lo hago también compartiendo las prácticas que han abierto mi percepción y que continúan haciéndolo cada día. A todos mis suscriptores y personas que seguís mis vídeos, a todos aquellos que me habéis mostrado hasta ahora vuestro agradecimiento y a los que lo hagáis en el futuro, muchas gracias por el privilegio de vuestra gratitud. Un fuerte abrazo a todos. Os deseo muy buena salud, placer y consciencia.